Hola, muy buenos días. Ya estamos en su programa Mexicanos Chingones, jueves 7 de enero. ¿Qué tal la rosca? Qué bárbaro, ya por favor, ya es hora de ponernos a dieta, de moderarnos un poquito en la comida, un poquito nomás. Con pequeños cambios podemos lograr muchas cosas. Hoy jueves 7 es día de San Raimundo, Ciro, Luciano y Ambrosio. Muchas felicidades a quienes lleven estos nombres. Es cumpleaños de Yolanda de Belderrain, de Julio Patricio Cárdenas. Julio Patricio Cárdenas, seguramente usted lo conoce si se ha subido a los turibús. Él es una de las personas que al principio contaba cuentos, era un contacuentos de ahí. El lunes fue cumpleaños de Marta Reynoso, Irma Laura Murillo, un saludo Irma, y Rafael Guillermo Sotelo. Muchas felicidades a quienes tienen que celebrar un año más de vida o simplemente celebrar la vida. Mañana es cumpleaños de un mexicano chingón, Rogelio Enrique Cota Gutiérrez, de otro mexicano chingón, Antonio Quintal Berni, tío Berni, muchas felicidades, Julio Rascón y Julio Gutiérrez. Pues todos los días tenemos algo que celebrar. Ya el hecho de respirar, ya tenemos algo que celebrar, porque hay mucha gente que ni siquiera tuvo esa oportunidad hoy. Así es que si usted la tiene, disfrútala, vívala al máximo. Y pues aquí en este espacio va a tener información de primera mano, información diferente, información que le va a permitir tener herramientas para una mejor calidad de vida, para que tome mejores decisiones y para que disfrute la vida. Esto es Mexicanos Chingones. Su aroma se puede olvidar, pero nunca el recuerdo que dejaste con una flor. Florería Delcy. Servicio, atención e innovación nos distinguen. Entregamos tus flores en toda la ciudad. Nos ajustamos a tu presupuesto, respetando siempre nuestra política de máxima calidad. Llámanos 6622-501875 o en el celular 6621-412963. Florería Delcy. Gasfi es ahorro en combustible para tu auto. Aprovecha tu aguinaldo y ahorra durante todo el año. Disminuye tu gasto de gasolina y mejora la vida de tu motor con un combustible más limpio. Llámanos 6622-361420. En Gasfi cuidamos el planeta y tu economía. Obtén un precio especial al mencionar este anuncio. Elegance Cleaner. Te ayudamos a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. Con 6 ubicaciones en la ciudad, buscamos darte el mejor servicio en el cuidado de tus prendas de vestir. Desde planchado económico hasta tratamientos para vestidos de novia. Pregunta por todos nuestros servicios y las promociones. Llámanos 6622-120268. Ayudando a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. Gasfi es ahorro en combustible para tu auto. Aprovecha tu aguinaldo y ahorra durante todo el año. Disminuye tu gasto de gasolina y mejora la vida de tu motor con un combustible más limpio. Llámanos 6622-361420. En Gasfi cuidamos el planeta y tu economía. Obtén un precio especial al mencionar este anuncio.
Elegance Cleaner. Te ayudamos a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. Con 6 ubicaciones en la ciudad, buscamos darte el mejor servicio en el cuidado de tus prendas de vestir, desde planchado económico hasta tratamientos para vestidos de novia. Pregunta por todos nuestros servicios y las promociones. Llámanos 6622-1202-68. Ayudando a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. Su aroma se puede olvidar, pero nunca el recuerdo que dejaste con una flor. Florería Delcy. Servicio, atención e innovación nos distinguen. Entregamos tus flores en toda la ciudad. Nos ajustamos a tu presupuesto, respetando siempre nuestra política de máxima calidad. Llámanos 6622-501875 o en el celular 6621-412963. Florería Delcy. Regresamos a Mexicanos Chingones, ya estamos con el personaje de hoy. Buenos días. Es el licenciado Arturo Fernández Díaz González, presidente de Coparmex. Es mi presidente de Coparmex. Todavía no entramos a las otras presidencias, ¿verdad? No. Ni le vamos a entrar. No. Si ya te están candidateando. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por darte tiempo. Yo sé que eres muy asediado por los medios, ¿verdad? No tanto. Bueno, Arturo es un joven empresario que, bueno, ahorita está dirigiendo Coparmex. ¿Cuánto tiempo te queda, Arturo, ahí en la presidencia? Nosotros empezamos, bueno, ya 1 de marzo estaríamos concluyendo 2 años y estaríamos entrando ya en el tercer año. En la reelección. Exacto, ya sería un tercer año que los estatutos abren la posibilidad de una reelección. Entonces ya el 1 de marzo estaríamos hablando de esa posibilidad, ¿no? Ya ven, aquí sí podemos hablar de reelecciones. Les voy a platicar un poco de quién es Arturo Fernández Díaz González. Pues como le dije, ya es presidente de Coparmex Sonora Norte. También es consejero patrimonial de Grupo Gemso. También está, bueno, Gemso está en la industria automotriz, es molinero, invernaderos, acuícola, inmobiliario y financiero. ¿Te falta algo por ahí? No, nada. Médico. Ok. ¿Le vamos a entrar también? No. Es consejero patrimonial de Helios Holdings, que abarca los sectores energético, inmobiliario, financiero, agrícola, franquicias, educación, maquiladoras y remanufactura. Actualmente es consejero del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas y presidente del Comité de Certificación en Mejores Prácticas. En cuanto a su formación académica, es egresado de la Universidad de Arizona en 3 licenciaturas, licenciatura en Mercadotecnia, en Administración Financiera, en licenciatura en Economía. Y también es egresado de IPA, del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Así como que no tenía nada que hacer y se puso a estudiar 3 licenciaturas. ¿Al mismo tiempo las sacaste? Sí, son licenciaturas que tienen el mismo tronco común. Entonces tomas las materias que son distintas de cada materia como complemento. Acumulas una cantidad de créditos y entonces ya terminas la carrera. En la Universidad de Arizona. En la Universidad de Arizona, sí. Es que qué chingones los mexicanos, ¿verdad? O sea, ¿cuántos estadounidenses pudieron hacer lo que tú hiciste? Bueno, no lo sé, ¿no? Pero sí debe haber algunos. Las 3 carreras estoy hablando. debe haber algunos, ¿no? ¿Sí? Así es, así. Pues sí, pues yo me imagino que sí debe haber. Pero algunos. no en el término que tú estuviste ahí en la universidad, fuiste el único. Bueno, lo que pasa es que yo terminé la primera carrera, me fui a la Ciudad de México un tiempo, regresé a Hermosillo y después sentí la necesidad de terminar una carrera en economía. Y ya estando en la universidad fui llevando materias de mercadotecnia también, que me llamaba la atención también la materia y ya pues terminé la otra carrera también, ¿no? Pero no fue todo continuo, ¿no? O sea, terminé y luego regresé a la universidad. Bueno, fíjate que cuando yo inicié como periodista hace algunos años,
mi mentor en el sector empresarial fue tu papá, don Faustino Fernández, que en aquellos años, estoy hablando de los 90s, finales de los 80s, él hablaba de cómo aprovechar, digo, lo que me llamó la atención a mí en una reunión, cómo aprovechar el agua de la lluvia. Sí. Creo que lo hicieron en un rancho, ¿verdad? Sí, en una huerta de naranjas de 360 hectáreas. Ahí fue donde él hizo el sistema para aprovechar. Sí, el tema del agua siempre fue un tema que le ha apasionado a mi padre, ¿no? Y él propuso una serie de experimentos, los cuales él probó, muchos de ellos dentro de esta huerta. Entonces hizo obras, pozos de infiltración, porque él creía que parte de la solución del problema era el reabastecimiento del manto freático. Entonces, y él hacía sus cálculos en base al tratamiento de aguas residuales, el reabastecimiento con el flujo pluvial, y otros complementos, ¿no? Con pozos, y decía, pues esta es la solución, o sea, no es ni una desaladora ni un acueducto, es esta la solución más barata y más eficiente, ¿no? Y lo hacía, y aún así las autoridades nunca hicieron caso, ¿verdad? De hecho, existen estudios que se hicieron en conjunto entre la Universidad de Arizona y ingenieros de la Universidad de Sonora, que estuvieron encima del escritorio de varios gobernadores, empezando por Beltrones, por López Nogales, y todos hasta Padres, pero se decidió hacer algo distinto, ¿no?, a lo que se estaba proponiendo. ¿Con Claudia no le han hecho la propuesta? No, porque ya se había construido el acueducto, ya se había hecho la planta tratadora de agua, y bueno, pues ese tema ya pasó, ya evolucionó, ¿no? ¿Tú crees que el acueducto sí vino a ayudarnos? Sí vino a ayudar, sin embargo no era la solución más barata o eficiente. El costo tanto operativo como el costo en términos de inversión era sustancial, ¿no? Entonces, estos pozos de infiltración y estas alternativas buscaban ser la solución más sustentable y la más eficiente, ¿no?, en términos de costos. Pues nomás para que se den una idea de quién es el papá de Arturo. ¿Qué sientes, Arturo, pues tu papá influyó en muchos aspectos de Hermosillo, en el desarrollo de la ciudad? Claro. Pues es una de las familias fundadoras prácticamente del desarrollo en Hermosillo. ¿Qué sientes tú? ¿Es pesado tener un papá así? ¿Te impulsa? Dices tú, para llenar esos zapatos, ¿cómo le hago? ¿Qué sientes? Porque claro, eres el menor de los Fernández. Bueno, tengo un hermano menor todavía, ¿no? ¿Tienes otro Sí, menor? Ricardo. Muy bien. Pues por un lado sí es un gran compromiso, y sí es un rol muy difícil. Él ocupó precisamente el mismo cargo que ocupo yo hoy en Coparmex, y también en Coparmex Nacional es muy reconocido por todas las gestiones que él hizo a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Entonces, sí es un enorme compromiso, un gran orgullo, definitivamente. Y bueno, pues estamos tratando de seguir sus pasos, ¿no? Tu mamá, yo recuerdo que tu mamá era una mujer que la cohesión familiar luchaba mucho por ella, porque comieran en su casa todos los días juntos. Claro. ¿Qué nos puedes decir de tu mamá que te haya dejado en valores y que ahora apliques en la vida? Sí, definitivamente era el pleito diario, porque mi papá es workaholic y le costaba mucho trabajo llegar a tiempo y dejar sus labores, que eso también le apasionaban muchísimo. Pero también su otra pasión era la familia, y también mi padre empujaba eso, ¿no? Que siguiéramos reuniéndonos diario, los domingos que nos buscáramos reunir con el resto de la familia. Entonces, eso eran valores compartidos, pero sí, mi papá se le iba el tiempo y de repente veía el celular, ¿no? Y empezaban a entrar llamadas de mi mamá, entonces ya dejaba todo, soltaba todo y se iba corriendo a comer. Y no era pajita tu mamá, ¿no? Para regañar. No. Sí recuerdo eso, que había buenos regaños ahí porque tenían que comer. O sea, a mí me llamaba mucho la atención ese hecho, de hecho ahora lo entiendo, pues ya cuando tú formas tu familia dices tú, wow, cómo tenía razón
de generar espacios comunes, ¿no? Claro, claro. Y habían reglas de convivencia, ¿no? Estaba prohibido hablar de trabajo, hablar de ciertas cosas, era hablar de... Política y religión tampoco. Política y religión tampoco, ¿no? De repente se tocaban esos temas, pero sí, de repente no se da el palmazo sobre la mesa de que hay que hablar de temas de nosotros, ¿no? Y luego aparte a ti te gusta mucho hacerla de maestro con tus sobrinos, ¿no? De repente. De repente. Ellos dicen que siempre. Siempre. Sí. Pero bueno, entrando al tema de Coparmex y del 2020. Sí. ¿Cómo ve Coparmex pues el no desarrollo del país? Bueno, mira, antes que eso, si me permites, este jueves vamos a tener una reunión de formación. Vas a meter un anuncio. Sí, ¡qué bárbaro! 2. De la NOM 35, nada más vamos a dar una plática, es informativo, rápidamente este jueves. Y ahora el jueves. Hoy es martes, perdón. Es martes, sí. Sí. Pasado mañana, y es una plática informativa con el tema de la NOM 35, y vamos a tener, que es parte de los servicios que, ya entrando en materia de Coparmex, es parte de lo que estamos haciendo, y que va a ser uno de los retos el próximo año, este tema de la NOM 35. Vamos a tener después cumbres Sonora ahora en febrero, ¿no? De hecho, bueno, para entrar en materia, digámosle a la gente qué es Coparmex. Bueno, Coparmex, a diferencia de lo que mucha gente piensa, es un sindicato patronal. Coparmex se crea el 26 de septiembre de 1929. Precisamente tras esta figura se constituye de esa manera, a diferencia de otras que son cámaras, otros organismos empresariales que son cámaras de comercio. Entonces Coparmex se crea ante un entorno muy adverso, con un gobierno que perseguía, acusaba a los empresarios de ser los culpables de todos los males del país. ¿No estás hablando de este sexenio? No. Pero sí, en ese entonces se crea Coparmex con ese fin, y eso fue pues ya hace ya 90 años. 90 ya. Sí, 90 años, sí. Wow. Vamos a seguir hablando de esto y más, pero vamos a ir a un pequeño corte porque los patrocinadores aquí también tienen su espacio. Volvemos. Su aroma se puede olvidar, pero nunca el recuerdo que dejaste con una flor. Florería Delcy. Servicio, atención e innovación nos distinguen. Entregamos tus flores en toda la ciudad. Nos ajustamos a tu presupuesto, respetando siempre nuestra política de máxima calidad. Llámanos 6622-501875 o en el celular 6621-412963. Florería Delcy.
Elegance Cleaner. Te ayudamos a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. Con 6 ubicaciones en la ciudad, buscamos darte el mejor servicio en el cuidado de tus prendas de vestir, desde planchado económico hasta tratamientos para vestidos de novia. Pregunta por todos nuestros servicios y las promociones. Llámanos 6622-1202-68. Ayudando a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. Regresamos a Mexicanos Chingones. Estamos con el licenciado Arturo Fernández Díaz González. Díaz González es un solo apellido, ¿verdad? Sí, Díaz González. Ajá. Él es presidente de Coparmex Sonora Norte y estamos hablando pues sobre el tema del desarrollo en el país. Que no hay desarrollo. Dicen ustedes que no hay. No, el INEGI dice que no hay. Coparmex también. Coparmex ha sido muy dura, ¿no? En sus posturas nacionales. Sí, pero todo está basado, y mira, ahí es donde es indispensable cuidar estos bastiones de que yo creo que, bueno, hemos identificado 3 bastiones que yo creo que hay que defender a capa y espada. El Instituto Nacional Electoral, que es un pilar de nuestra democracia. El INEGI, que es lo que nos permite tener otros datos. Si no, pues los únicos datos que tendríamos serían los que se nos administran de manera diaria en dosis matutinas, ¿no? Y el otro es la autonomía del Banco de México, que ha sido el pilar de la economía mexicana. Gracias a que adoptó o que se logró su autonomía en el 94, desde 1994. Se han ido erradicando las inflaciones que teníamos un promedio del 38% anual de inflación. Y desde el 94 podemos ver una mejoría muy, muy marcada. Y desde el 2000 en adelante abandonamos el territorio de las inflaciones de dobles dígitos para nunca volverlos a visitar jamás, ¿no? O sea, nunca desde el 2000 hasta la fecha hemos vuelto a tener una inflación que llegue al 10%. O sea que ahorita estamos en riesgo de volver a la época rudimentaria y de ocurrencias en el tiempo hegemónico del PRI. Sí, o sea, la política monetaria se dictaba en Los Pinos, en lugar de dictarse en el Banco de México, y obedecía a intereses políticos y se ajustaba a los periodos electorales. Entonces, cada vez que había elecciones, y pues algunos recordamos esas crisis que eran sexenales y era tradicional. Ya sabíamos que cada vez que iban a haber elecciones, después de las elecciones íbamos a tener una crisis financiera, ¿no? Y era precisamente por eso, porque se mantenían de manera ficticia condiciones de estabilidad en tipo de cambio, en tasas de interés, etcétera, ¿no? Y ahora se maneja con una disciplina que es ejemplar y que nos introdujo a las economías modernas, ¿no? Arturo, ¿y qué lectura te da que un sector, en este caso los empresarios, los sectores productivos, incluso algunos académicos, estamos preocupados por esos foquitos que se están prendiendo, donde la lucha que por años y la sangre que se derramó por esa lucha, en un tris parece que se va a desaparecer, pero que hay apoyo popular para que se haga? ¿Qué lectura te da todo esto? Sí, yo creo que, y lo hemos manifestado, yo creo que nosotros como organismo empresarial estamos también preocupados por lo mismo. Y hemos seguido una estrategia que ha sido reactiva. Hemos estado obedeciendo a cada vez que sucede algo, o cada vez que se publica alguna noticia, reaccionamos, ¿no? Y señalamos de manera puntual nuestra inconformidad y qué es lo que pensamos que se debería hacer. Mira, para ser verdaderos agentes de cambio necesitamos pasar por 5 etapas. Primero nos damos cuenta de que algo está mal. Después identificamos qué es lo que está mal. Tenemos que señalar aquello que está mal, pero tenemos que pasar a las siguientes 2 etapas, que son la propositiva y finalmente a la acción, ¿no? Entonces, solamente de esa manera podemos ir siendo efectivamente agentes del cambio, ¿no? Y Coparmex sí lo ha hecho, por lo menos señalando y tratando de actuar, ¿no? Pero de cualquier manera te rebasa la sociedad, o sea, nos ven como los diablos, ¿no? Como los malos, porque son los empresarios que se hacen ricos a costa del pobre. Cuando yo digo que
los empresarios se convierten en héroes que mantienen empresas, generan trabajo y generan derrama económica a pesar de las políticas públicas. Claro. Desgraciadamente, parte de esto es producto de un discurso polarizante por parte del Ejecutivo Federal. El presidente, incluso cuando vino a Sonora, si recuerdas, ahora en Navojoa, hubo un discurso por ahí en el que hablaba de que hablaba de los fifís y que los fifís eran racistas y que los fifís discriminaban a los indígenas y que muchos comentarios muy desafortunados que no hacen otra cosa más que sembrar odio y sembrar una polarización. Yo creo que es muy importante que se reconozca que existe un solo México y que el presidente es presidente de todos los que votaron, los que no votaron por él, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo por él, y que no hay dos Méxicos, no hay dos grupos, y eso es gravísimo. Entonces, como organismo, nosotros hemos tratado de sustituir este discurso por un discurso integrador, en el que, pues México es de todos. Incluso hemos impulsado el incremento del salario mínimo. Nosotros fuimos de los primeros proponentes de este incremento. Aunque el presidente diga que esto es producto de una iniciativa, ya sea de Morena o del mismo Ejecutivo, en realidad esta es una batalla que se ha estado librando desde hace muchos años. El salario mínimo tiene que ser igual a la línea de bienestar. Y esta diferencia, se hizo una divergencia desde la crisis del 94. Se nos dispara la inflación, el costo de la línea de bienestar se dispara y los salarios mínimos se quedan por debajo, ¿no? Incluso con Miguel de la Madrid Hurtado sufrimos una pérdida del 70% del poder adquisitivo. Entonces, lo que se ha estado buscando durante décadas es que se vuelva a cerrar esa brecha entre los dos, y se logró por fin ahora el año pasado, ¿no? Cuando se sube el salario mínimo a los 102 pesos, 102.68. Pero todavía hay organismos internacionales que dicen que nos quedamos bajitos, ¿no? Que en realidad son 200 pesos lo que debería estar ganando el trabajador. Lo que pasa es que hay diferentes líneas. Hay una línea de bienestar alimentario, ¿no? De que es insuficiencia, o sea, es el mínimo para que alcances. La línea de bienestar individual incluye productos y servicios, no solamente alimentos. Entonces incluye transporte, educación, medicamento, etcétera, ¿no? Que se me hace difícil pensar que alguien le alcance para pagar todo eso con 102 pesos diarios. Pero bueno, así está el cálculo, ¿no? Y después está la línea del bienestar familiar, que esa está en los 208 pesos actualmente. Esa no la hemos podido alcanzar, pero nos estamos acercando. Entonces, la siguiente meta para dentro de unos años es ir cerrando esa brecha para alcanzar la línea del bienestar familiar. Que eso nos conviene a todos. Sí, si te pones a pensar, una persona que no gana lo suficiente para vivir, de alguna manera va a buscar complementar ese ingreso, ya sea pues buscando un segundo empleo, descuidando a su familia, y bueno, pues tú sabes las externalidades que puede causar trabajar muchas más horas que las que está permitido, ¿no? O cayendo en manos de la delincuencia organizada. Entonces, de una u otra manera, terminamos pagando esa diferencia como sociedad, ¿no? Pues qué mejor que se lo pague el patrón directamente como producto del trabajo que está realizando, y que eso genere un mayor compromiso del trabajador con su empresa o con su trabajo. Que ahorita no hay mucho compromiso, parece, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a ir a un pequeño corte. Todavía no es la cápsula, ¿verdad? Todavía no. Vamos a ir a un pequeño corte. Volvemos, estamos en Mexicanos Chingones. Elegance Cleaner. Te ayudamos a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. Con 6 ubicaciones en la ciudad, buscamos darte el mejor servicio en el cuidado de tus prendas de vestir, desde planchado económico hasta tratamientos para vestidos de novia. Pregunta por todos nuestros servicios y las promociones. Llámanos 6622-1202-68. Ayudando a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner.
Su aroma se puede olvidar, pero nunca el recuerdo que dejaste con una flor. Florería Delcy. Servicio, atención e innovación nos distinguen. Entregamos tus flores en toda la ciudad. Nos ajustamos a tu presupuesto, respetando siempre nuestra política de máxima calidad. Llámanos 6622-501875 o en el celular 6621-412963. Florería Delcy. Gasfi es ahorro en combustible para tu auto. Aprovecha tu aguinaldo y ahorra durante todo el año. Disminuye tu gasto de gasolina y mejora la vida de tu motor con un combustible más limpio. Llámanos 6622-361420. En Gasfi cuidamos el planeta y tu economía. Obtén un precio especial al mencionar este anuncio. Regresamos a Mexicanos Chingones, estamos con el licenciado Arturo Fernández Díaz González, él es presidente de Coparmex Sonora Norte, y pues estamos en muchos temas sobre el desarrollo, la importancia de los empresarios. Yo creo que México no le ha dado la importancia que merece al sector empresarial. Yo insisto mucho en eso porque por el discurso que tú dices que se ha magnificado últimamente, pero por años la política y los empresarios habían estado separados, cuando si todos queremos un México mejor, pues todos debemos de trabajar por él, ¿no? Claro, sí, o sea, existe un solo México y a nadie le conviene el bienestar de unos a expensas de otros, ¿no? Una de las razones por las que se ha hecho tanto énfasis por la lucha contra la corrupción, que es uno de los temas en los que también se ha coincidido con Coparmex y el sector público, es precisamente eso, que es el beneficio de unos a expensas de otros, y por eso es que duele tanto, ¿no? Pero otro tema que también yo creo que va a ser uno de los principales retos va a ser el de del 2020, reto del 2020. Sí, la profesionalización del gobierno, ¿no? También ha habido una desprofesionalización. Por ponerte un ejemplo, cerrando el 2017 teníamos 28 diputados federales sin título universitario. Eso representaba el 5... ¿De qué partidos? De todos los partidos. De todos. Bueno, no sé de qué partidos serían los 28, sé de algunos, pero no de todos, no tengo el dato, pero ahora pasamos, después de este proceso electoral, de ese poco más del 5% de diputados federales, pasamos al 45%. O sea, más de 200 diputados, 220 y tantos diputados federales. Casi la mitad. No tienen título universitario. Y si te vas a presidentes municipales, vamos a ver algo similar, ¿no? Más o menos el 50% de los presidentes municipales no tienen título universitario. Entonces, ¿por qué es importante el título para ejercer un cargo público? No es que sea importante tanto el título, sino el hecho de que tengamos una formación, no solamente académica, sino que sea pertinente al desempeño de las funciones que pretendes desempeñar. Y definitivamente legislar a nivel federal, pues es una función altamente compleja, que requiere de competencias altamente desarrolladas y muy específicas, ¿no? ¿Y en lo local no tienes ese dato? En lo local no tengo ese dato. Está interesante hacer el análisis. Sería muy interesante hacer ese análisis. Bueno, me apunto ahí en una de las mesas de Coparmex para hacerlo, porque sí, es importante saber quiénes están haciendo las leyes, claro. Quiénes están, por quiénes estamos votando, pues. Porque claro, yo creo que como en el 2000 muchos nos fuimos con la ola Fox, ahora en la última elección nos fuimos con la hora de Andrés Manuel. Y bueno, aquí estamos pagando las consecuencias de volver a darle todo el poder al Ejecutivo, ¿no? Sí, ahora hay que aclarar, como bien mencionas tú, un título universitario no es garantía de un buen desempeño, pero mejora el porcentaje de bateo, mejora las probabilidades de que tengas un mejor desempeño, ¿no? Siempre sabemos de casos de gente que no cuenta con un título universitario. Mi abuelo fue uno de esos ejemplos. Pero definitivamente ayuda y sobre todo cada vez que vamos avanzando se van requiriendo de competencias más específicas y mejor desarrolladas, ¿no? Sí, además un título universitario por lo menos pasaste por un aula, pues, ¿no? Viste algo diferente a lo que veías en tu entorno. Y eso ya te debe de dar, como yo les digo aquí a las muchachas, por lo menos te debieron enseñar a decir buenos días, buenas tardes, con permiso y gracias, ¿no? Ya si no lo hicieron en tu casa, por lo menos ahí eso debes de haber aprendido mínimo. Entonces,
retos del 2020 en Sonora. ¿Cómo le vamos a hacer? Mira, retos del 2020, desde Coparmex manejamos una plataforma que se llama Data Coparmex, que está compuesta por 10 indicadores. Entre esos 10 indicadores, el objetivo es precisamente medir el desempeño de cada estado, ¿no? Y hay unos que están basados en el INEGI, en la Auditoría Superior de la Federación, en percepción, etcétera, ¿no? Hay de todo. Pero uno de ellos mide el nivel de endeudamiento per cápita. Y Sonora se encuentra en uno de los 4, en el 4º lugar a nivel nacional, en ese indicador. Estamos en 9,337 pesos per cápita. Ahora, para ser justos, en el 2016 llegó a su máximo histórico, superando los 10,000 pesos per cápita. Entonces, sí se ha logrado controlar, sí se ha logrado mantener. Redujo. Pero ahora en esta ocasión que se aprobó un nivel de endeudamiento superior, pues entonces esa cifra va a subir, ¿no? Ya habíamos anticipado que esto podía suceder porque por parte del gobierno federal la asignación de recursos para Sonora pues se había visto... ¿Se disminuyó? Se disminuyó en términos reales. En términos nominales aumenta, pero en términos reales, ya cuando lo comparas con la inflación, sí tienes una reducción de recursos, ¿no? Entonces... tratar de hacer lo mismo pues implica los mismos recursos, o si quieres hacer más, pues se requiere de más recursos. Entonces sí estamos en un nivel peligroso de endeudamiento y yo creo que sí va a ser un reto mantenerlo, controlarlo, ¿no? A ver, Arturo, pero vamos a suponer en la casa, tú no sabes si tu papá debe o no debe, si tu mamá se endeudó, si le deben a la tiendita o lo que sea, pero tú llevas comida a tu casa, ¿no? En este caso, el gobierno del estado le apuesta a una deuda para promover el desarrollo, porque si no, pues ¿qué pasaría? O sea, yo creo que el mayor flujo de dinero se da a través de las obras del gobierno del estado, ¿no? O sea, ¿cómo compensamos eso como sociedad o como empresarios si el gobierno del estado no hubiera pedido un préstamo? Sí, y es a lo que me refería. O sea, si estás recibiendo por un lado un recorte, ¿no? y necesitas seguir haciendo lo mismo, entonces por un lado, de algún lado tiene que salir, o ya sea incremento de impuestos o un mayor endeudamiento, ¿no? Ahora, lo que sí como sociedad tenemos que exigir es que se busque una eficientización de la burocracia. Una serie de recortes que todos sabemos de gente que forma parte de la nómina del gobierno del estado, pues que algunos son compromisos de campaña o que están no por sus competencias, sino por a quien conoces, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tiene que hacer un trabajo quirúrgico de buscar esas eficiencias en la administración pública para ir liberando esos recursos, ¿no? Entonces, ¿tú crees entonces irresponsable que se haya pedido el préstamo o era parte de las necesidades que tenía el estado? Yo creo que mejor hubiera sido visto buscar hacer recortes en la administración pública. Más recortes, porque llevan haciendo recortes. Sí, ir identificando estas ineficiencias, ¿no? Ir buscando cómo reducir y hacer más eficiente la burocracia. Te digo, todos sabemos de casos de esa naturaleza, ¿no? Que algunos fueron compromisos de campaña. Cuando hablan así de que todos sabemos de casos, ¿por qué no se dicen nombres? ¿Por qué no se señala directamente y se dice? Porque son muchos. Pero hay que hacerlo, pues hay que empezar por Claro. algo, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad porque decirlo así en el aire, pues, por ejemplo, ahora en vacaciones que yo estuve pendiente de unos casos jurídicos, no se avanzó porque no había personal suficiente. Entonces yo le decía a un abogado, oye, pero ¿por qué no hacen esto y esto? Porque no, o sea, dice, tal persona trabaja tanto, tal persona trabaja tanto, o sea, físicamente ya no es posible ir a hacer las cosas. Y yo decía, tienen mucho personal, y ya me fui a ver, y efectivamente, no tienen suficiente personal, por lo menos en esa área jurídica, pues, ¿no? Ajá. Desconozco otras áreas, pues, pero... Sí, ¿pero qué área era? Era de justicia. Era... Judicial, ajá. Ok.
del Poder Judicial. Entonces, no hay suficiente ahí abogados que vean, o sea, muchas veces la gente pasa tiempo en la cárcel porque los procesos se tardan, claro, porque no hay suficiente personal para hacerlos más ágiles, pues, ¿no? O, claro, no, claro, o no sé si las leyes están hechas para hacerlas lentas, o sea, digo, no soy abogado, pues, ¿no? Nomás claro, a mí me demostraron que no había suficiente personal para hacer las cosas. Por eso cuando me hablan a mí de que sobran a veces personales en unas áreas, digo yo, digan en dónde, pues exactamente para poder señalar con otros datos, ¿no? No claro, los que nos dan. Pero bueno, vamos a ir un pequeño corte, volvemos con el otro tema. Tenemos una cápsula de Jessie Márquez, ella es una maga de la transformación con el maquillaje. Vamos al corte y volvemos. Hola, soy Jessie Márquez de JM Studio y esta es la sección de In and Out. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la técnica del microblading. El microblading es una técnica de maquillaje que es una parte de la micropigmentación estética. Esta técnica se fundó en Asia. Esta técnica nos sirve para corregir la ausencia de pelo, alopecia, cicatrices, etc. Este procedimiento se realiza con una pluma especial, también conocido como inductor, introduciendo un pigmento que no es transferible sobre la primera capa de la piel, que viene siendo la epidermis, creando así un efecto tridimensional pelo a pelo, logrando el diseño deseado. Es muy importante que cuando realices tu servicio de microblading estés seguro que lo estés haciendo con personas capacitadas. También es muy importante que te cerciores que tengan las medidas de higiene necesarias, usar productos desechables, que la navaja de nuestro inductor sea completamente nueva, etcétera, etcétera. Te invito a que te realices tu servicio de microblading con nosotros, ya que contamos con personal altamente capacitado. Síganos en nuestras redes sociales, aquí les dejo el teléfono para citas y nos vemos el próximo jueves. Regresamos a Mexicanos Chingones, estamos con el licenciado Arturo Fernández Díaz González, él es presidente de Coparmex. Estamos hablando sobre los retos de México, de Sonora, con las políticas públicas que no estamos muy de acuerdo con lo que se está haciendo a nivel nacional, ¿verdad? Así es. Tenemos un presidente nacional muy en trono. Sí, en Coparmex. En Coparmex, sí. Claro. Sí, tenemos, digo, porque yo soy parte de Coparmex también. Aunque no les guste a unos, pero ni modo, y me tienen. Ah, sí, hay que decir nombres. Ah, sí, ahorita te los digo. Vale. Pero bueno, estamos hablando sobre los retos en Sonora. ¿Ibas a manejar otro tema al respecto? Sí, bueno, hablábamos de la construcción del sistema de justicia penal. Tuvimos una reforma en el 2008 que implica la construcción del nuevo sistema de justicia penal que ha demostrado funcionar en muchas partes del país, o en prácticamente todos los estados. Sin embargo, sí se necesita canalizar una mayor cantidad de recursos. Ya lo que hablamos, sí se necesita eficientar la burocracia, pero al mismo tiempo, y ese es parte del dilema, sí se necesita canalizar recursos tanto al tema de la seguridad como el de impartición de justicia. Entonces, y precisamente por eso surge hace poco el tema de la creación de un fideicomiso de seguridad. Del 3%. De seguridad, el incremento del 2 al 3%, que generó todo tipo de opiniones y todo tipo de reacciones, incluso dentro del mismo sector empresarial, con otros organismos empresariales, y que generó algo muy bueno, y es que puso el tema en la agenda de todos los organismos empresariales del Estado. Y en la actualidad lo que queremos hacer como organismos empresariales es aprovechar esa inercia que se generó para seguir discutiendo el tema, para seguir explorando. El Estado de Sonora, de acuerdo al ENVIPE, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que genera el INEGI todos los años, dice que el 32% de los sonorenses dicen haber sido víctimas de un delito. Desde mi punto de vista, esta es la manera correcta de medir la seguridad. No son las denuncias, porque las denuncias miden únicamente eso, son manipulables, las mide la misma autoridad que mide. No están las cifras negras, pues ahí. Exacto. En las denuncias, pues solamente reflejan un pequeñísimo, por menos del 10% de los delitos se denuncian, ¿no? Entonces, una estadística que está construida de esa manera, pues es muy poco confiable. Los datos de percepción sobre la seguridad tampoco son confiables, porque un delito que vaya a dar a las redes sociales afecta mucho más
la percepción que 100 delitos de los que nadie se entera, ¿no? En cambio, las encuestas de victimización les preguntan a los ciudadanos si fueron víctimas de un delito y de esa manera se construyen. Entonces, no lo afecta la cifra negra, no lo afecta la percepción, es victimización, ¿no? Entonces, 37%. Casi al 32%. Ah, 32, perdón. Y eso nos pone en el cuarto lugar a nivel nacional, el cuarto lugar. O sea, el primero y el segundo son la Ciudad de México y el Estado de México, y nosotros estamos en el cuarto lugar, ¿no? Entonces, pero habían dicho que estamos mejor que otros estados, ¿no? En cuestión de seguridad. ¿Medido de acuerdo a qué? Ah, muy bien. No, ese es el problema, ¿no? En la Ciudad de México y el Estado de México sí la situación es gravísima. Estamos hablando del 40 y tantos %. Entonces imagínate una ciudad en la que el 40 y tantos % de sus habitantes han sido víctimas de un delito, ¿no? Entonces, por el otro 50%. Ajá, probablemente los mismos, bueno, pues estén ahí mismo, ¿no? Pero sí es un tema que hay una coincidencia en que uno, se tiene que hacer algo al respecto, y dos, que le vamos a tener que entrar todos, porque esto no es un problema del gobierno, es un problema de todos nosotros, ¿no? Y fíjate que eso es algo muy importante que surge con este aumento del 2% sobre nóminas, ¿no? Ajá. Al 3%, que ese 1% sería el que haría este fondo. La propuesta que se presentó fue esa, ¿no? Pero esta generó todo tipo de reacciones. O sea, seguimos en la discusión entonces. Seguimos en la discusión, queremos seguir con este tema. Ahora en enero nos vamos a seguir reuniendo para revisar propuestas, ver qué es lo que se puede, si es esta misma la propuesta o alguna otra. Y yo creo que hay que revisar, hacer un poco de benchmarking, revisar el país entero y ver qué es lo que están haciendo los que han resuelto el problema, ¿no? Tenemos un caso como el de Chihuahua, que en 4 años bajó dramáticamente el nivel de delincuencia, pero luego rebotó, ¿no? Cuando entró Javier Corral. Baja la incidencia delictiva dramáticamente en 4 años, tras, y después rebota y vuelve a subir. Entonces dices tú, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué hicieron bien y qué es lo que dejaron de hacer, no? Según el conocimiento que yo tengo, los empresarios de Chihuahua se pusieron las pilas, hicieron sus planes de desarrollo, dijeron no importa si llega verde, azul o rojo o color que es ahora guinda, Sí. el color que llegue van a hacer esto, ¿no? Sí. Entonces marcaron el camino, pero bueno, luego llega un gobernador que no le gusta que le manden y pues dijo, yo voy a hacer las cosas como yo quiera, ¿no? Sí, fíjate que uno de los principales amenazas para cualquiera de estas medidas que se tomen, que sean exitosas, es el cambio de una administración, ¿no? La tasa de rotación entre un presidente municipal y otro es del 95%. Es decir, cada vez que entra, eso es un dato nacional, cada vez que entra un nuevo presidente municipal, sustituye al 95% de la gente. Entonces, todo lo que invertiste en entrenamiento, en capacitación, en sistemas o lo que sea, a la basura. Pero está el servicio civil de carrera, ¿no? No se respeta entonces. Pues sustituyendo el 95%, que fue parte de lo que pasó con el sistema de impartición de justicia. Inviertes una cantidad importante en capacitar al personal que va a operar el sistema, llega una nueva administración, los cambia y es volver a empezar desde cero. Entonces, en Estados Unidos lo que hicieron es que en 3,700 ciudades, lo que hicieron es que crearon la figura del city manager, ¿no? El administrador municipal. Entonces, el presidente municipal entra y va, y la administración es fija y constante. Entonces, eso te permite una profesionalización. Sin una profesionalización, sin esa esperanza, simplemente el problema es constante. Lo único que vas a tener es problemas. Que era una de las propuestas de Pancho Burke, es esa, ¿no? Y después, y de todos ha sido. Fíjate que en el Senado de la República hay una iniciativa, se presentó para crear a nivel constitucional la figura del city manager. Porque la figura del presidente municipal y todos estos se crean a nivel constitucional, ¿no? Ha habido varios experimentos en Abolato, Sinaloa, en Ciudad Juárez, y ahora se está experimentando con esa figura en San Pedro Garza García. Bueno, San Pedro Garza García es otra historia. Pero lo malo es que siempre pasa eso. Llega el siguiente presidente municipal y quita la figura y sustituye a toda la gente, ¿no? Vienen acompañados de compromisos de campaña, ofrecen puestos, es la moneda de cambio para que participes en el proceso electoral, ¿no?
Entonces, probablemente antes de resolver este problema se tenga que resolver este otro, el de la continuidad, ¿no? Porque una estrategia para acabar con la delincuencia no puede ser de corto plazo. ¿Cómo calificas el trabajo que se hace en materia de seguridad? O sea, tanto en el municipio como en el gobierno. Como en el gobierno del Estado. Bueno, como te comentaba, estamos en el cuarto nivel, en el cuarto lugar a nivel nacional en materia de inseguridad, o sea, como el Estado, el cuarto estado más inseguro en el Estado. Y eso, aunque se han hecho importantes esfuerzos por resolver ese problema, pues todavía falta ver resultados, ¿no? Y parte del problema también tiene que ver con la asignación de recursos, porque la lucha contra la delincuencia organizada y contra el delito pues también requiere de una asignación importante de recursos, ¿no? Y parte de eso es el objetivo que se pretendía lograr con la creación de este impuesto o este incremento del 1%, ¿no? Del impuesto. ¿Qué vamos a hacer ahí en ese caso? ¿Sigue la Coparmex y los organismos empresariales discutiendo el tema? Sí, mira, parte de lo que hicieron en Chihuahua es que reorientaron un recurso, más que crear un impuesto nuevo. Reorientaron un recurso que iba canalizado a promoción económica del Estado. Entonces se dieron cuenta que promover el Estado no iba a servir de nada mientras no resolvieran el problema de la inseguridad. Entonces dijeron, pues resolver el problema de inseguridad es la promoción económica del Estado. Lo reorientaron y fue cuando empezaron a tener estos resultados, ¿no? Pero nunca se abandonó el hecho de tener un comité ciudadano que administrara ese recurso, ¿no? Que en este caso la propuesta es así, que ese recurso lo administren los empresarios. Ajá, y eso también ha generado otro tipo de reacciones. Hay quien dice que más que ciudadanos a lo mejor deberían de ser especialistas. Hay quien dice que debe de contar con una representación regional, porque dicen, oye, pues si todos son de Hermosillo, pues no. Y hay unos que, entonces hay muchos temas que necesitamos seguir discutiendo y que se tienen que conciliar. ¿Y tú qué consideras? ¿Quiénes deberían de formar ese comité? Yo creo que los ciudadanos somos muy buenos en materia de vigilancia, ¿no? Vigilancia de los recursos, la fiscalización de esos recursos, cuidar que vayan a donde deben de ir. Pero sí necesita ese grupo de empresarios o de ciudadanos. Sí se tiene que acompañar de especialistas. Yo creo que tiene que haber un acompañamiento muy cercano de parte de especialistas en la materia. Una mezcla, ¿no? Porque también hay especialistas de escritorio maravillosos, pero nunca han estado en la calle, ¿no? Y estar en la calle te cambia la perspectiva de todo. Sí, pero sí yo creo que para eso habría que visitar los casos de éxito que hay en el país, ¿no? Y antes de eso todavía es definir cuidadosamente qué es éxito. Porque si tú defines éxito como en los niveles de incidencia delictiva más bajos, eso es Chiapas. ¿Cómo se llaman de Colombia? Mockus. Ay, no me acuerdo. Que era un teólogo que se hizo presidente municipal, Antana Mockus. Y él utilizó ciertas cuestiones psicológicas para involucrar a la gente en la resolución de problemas. Y Antana Mockus, sí. Okay. Y logró, o sea, porque también la división de yo soy gobierno y tú eres ciudadano, como que no deja nada bueno. Es igual como el fifí y el pobre, ¿no? No estamos involucrando a la gente en la resolución de problemas, entonces decimos, seguridad, gobierno, es tu problema, no es mi problema. Y bien dices, es un problema que todos debemos entrar. Sí, es un problema de todos y no, lo peor que podemos hacer es no hacer nada, ¿no? Entonces sí hay esa coincidencia por parte de todos no solamente los empresarios, sino las organizaciones de la sociedad civil, de que este es un tema al que le tenemos que entrar con todo. Y hay otro alcalde de Colombia, Sergio Fajardo, que también él era un matemático, maestro de matemáticas, que se lanza, gana con uno de los márgenes más altos como independiente. Y logra ir erradicando el problema de la inseguridad. Da una plática en el TEC de Monterrey, tiene un libro también, se llama del miedo a la esperanza, ¿no? En el que dice, son dos problemas que tienes que ir arraigando, ¿no?
pero son como dos árboles que tienen las raíces entrelazadas, ¿no? Entonces no los puedes arrancar, tienes que irlos arrancando poco a poco, ¿no? Pues está muy interesante, deberíamos de hacer una propuesta en ese sentido. Ya estamos por terminar el espacio, Arturo, gracias por acompañarnos. ¿Algún mensaje que quieras dar, aparte de la invitación para el jueves ahí en Coparmex? ¿A qué horas es? Es a las 035. De 9 a 11 de la mañana. Jueves a las 9. Y Coparmex tiene su propio edificio, allá está por el Boulevard Quiroga. Por el Boulevard Quiroga, exacto. Y también vamos ahora en febrero, el 13 de febrero, vamos a hacer un evento junto con Cumbre Sonora, que vienen conferencistas de talla internacional, y vamos a tener, por ejemplo, al doctor Axel Kaiser, vamos a tener al doctor Roberto Salinas, al maestro Ian Vázquez, y una serie de temas político-económicos que son de primer nivel. Ian Vázquez es periodista. Ian Vázquez es director del Centro para Prosperidad Global, el Cato Institute Washington, de Washington, D.C. Muy bien. Sí, wow. entre otros conferencistas que va a estar... ¿Y cuál es la idea de esta Cumbre Sonora? Pues es precisamente, bueno, este es un evento que se están haciendo año con año, y la idea es tratar temas relevantes del entorno político-económico que estamos viviendo en el país. Coparmex, ¿qué le dice a la sociedad? ¿Qué mensaje le puedes dar a la sociedad en general? Uh-huh. Pues que lo mismo, que no existen dos Méxicos, existe un solo México, tenemos que ir buscando esa unidad. Y aunque el 2019 fue un año de grandísimos retos, que algunos nos dejaron grandes satisfacciones, quedan algunos como asignaturas pendientes para el 2020. Y entre todos hay que entrarle a todo tipo de temas, entre ellos el tema de la seguridad y cualquier otro problema que aqueje a nuestra sociedad. Arturo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir esos conocimientos con nosotros. Y bueno, gracias también a usted que está pendiente. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es dar más del 100% de lo que podamos, ponerle muchas ganas a lo que hacemos, actitud, como dice ahí el doctor Núñez en turismo. Hay que ponerle muchas ganas, tener actitud positiva, y estamos seguros que el 2020 va a ser un año de retos cumplidos, de satisfacciones, y Coparmex nos educa un poco en ese aspecto, ¿verdad? Sí, siempre participan en capacitación. No, gracias a ti, gracias a usted también. Por favor, recuerde, sonría, porque siempre puede ser peor.